Perfecto. Bueno, pues hoy está con nosotros el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien a inicios del mes anunció la firma de un acuerdo para regular el comercio del azúcar entre México y Estados Unidos. Vamos a discutir qué cambiará y cómo nos beneficiará la nueva regulación del azúcar y en qué sentido este acuerdo marca un precedente para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que iniciará o debería iniciar el 16 de agosto. Secretario Ildefonso, gracias por venir de nuevo, qué gusto tenerte. Buenas noches, Leo, gracias por la invitación. Bueno, pues ya te echaste el primer round con la administración Trump, pero nos decía Luis de la Calle que este es un viejo tema, ¿no? Entre México y Estados Unidos. Yo creo que ha sido el tema agridulce, eterno de la relación. De hecho, recordarás que se dieron aquellas famosas cartas paralelas que fueron muy controvertidas en la negociación del TLC. Sí. Y esas cartas se dieron porque en la negociación realmente no se dieron cuenta los estadounidenses que se había diseñado una fórmula a través de la cual pudiéramos haber exportado excedentes infinitos de azúcar, sustituyéndola por fructuosa, lo cual tampoco tiene lógica. Esas cartas lo que hacen es entender que el mercado es el mercado de endulcorantes, donde hay un balance entre la fructosa y el azúcar, porque de otra manera no se entiende, ¿no? Y nosotros somos superavitarios en azúcar, pero deficitarios en fructosa, ¿no? Exacto, y los estadounidenses exactamente al revés. Son superavitarios en fructosa y deficitarios en azúcar. Ellos consumen como 10 millones de toneladas y producen 7 máximo. Entonces siempre tienen un déficit importante. Ahora, ¿cuál es la litis? ¿Cuál es el problema? Mira, cuando se logra el tratado, se arreglan las cartas y se logra la entrada del azúcar mexicana, se hicieron, como decimos acá en México, se hicieron patos, o sea, no lo cumplieron hasta el 2008, imagínate. El tratado entró en operación en 1994 y la entrada efectiva libre de azúcar al mercado norteamericano no se logra hasta 14 años después. Entonces fue un tema de gradualidad, pero luego de un conflicto real. Finalmente entra y empezamos a exportar excedentes mexicanos, alrededor de entre 1 millón, 1.4, que es nuestro excedente de productivo. ¿Qué es lo que pasó? Que en el 2013 y el 12 y el 13, el mundo hubo una super temporada global de azúcar, y nosotros mismos llegamos a producir cantidades que no se habían dado antes, más de 7 millones de toneladas. Entonces, lo que pasó fue que empezamos a exportar alrededor de 2.2 millones de toneladas y estábamos exponiendo el programa de azúcar americano. Claro, si tú eres empresario mexicano, a mí qué me importa, o sea, yo exporto. Pero si el empresario mexicano le interesa el mercado americano, le interesa porque ahí hay un programa que sostiene precios artificialmente, donde te pagan el doble de lo que vale el azúcar. Pero es que eso es importante, porque más que ser una negociación de libre comercio, es una negociación de un producto que de libre comercio no tiene nada. Ni de aquí, exacto, porque hay precios controlados aquí y precios controlados allá. Aquí no hay precios controlados, pero como estás en la órbita del mercado norteamericano, indirectamente terminas teniendo precios inducidos por el programa de azúcar estadounidense. Y como tú bien sabes, se han construido intereses detrás del azúcar de Estados Unidos por años. Los Fanjul, esos, la familia que salió de Cuba. Tremendo, son unos catalanes que salieron de Cuba. Y que son de los que más lana dan ahí en Washington. Y que tienen ingenios en el Caribe que tratan de privilegiar las compras de azúcar al Caribe. Claro. Porque los países para completar nuestro consumo, tenemos compromisos en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio. Pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, vinieron los refinadores estadounidenses de manera muy discreta, porque podían violar leyes en materia de monopolios, a tratar de mandar la señal: atempérense, o sea, no nos manden tanta azúcar, porque van a matar a la gallina de los huevos de oro, que es el programa especial de azúcar estadounidense. Y no ocurrió. Entonces, ¿qué hicieron? Al no tener respuesta, metieron una investigación contra prácticas desleales de comercio en el 2014. Contra subsidios. ¿En el TLC? No se mete en el TLC. El TLC permite procesos, tú no renuncias a tu derecho de defenderse contra prácticas desleales de comercio. Y ellos tienen toda una esquema a través del ITC, International Trade Commission, donde pueden iniciar investigaciones. Entonces, a solicitud de la industria. Entonces, inicia la investigación. Y ese fue el momento donde todavía en México el 40% del azúcar se producía en ingenios que no estaban privatizados. Entonces, indirectamente, no era difícil encontrar un tema de créditos, de intereses, subsidios,
Y entonces construyeron un caso donde finalmente resolvieron que había prácticas desleales de comercio y nos impusieron cuotas compensatorias del 40% de subsidios y en promedio 40% por dumping. De tal manera que si las hubieran aplicado, no hubiéramos podido vender un solo kilo de azúcar en Estados Unidos. Ahora, ¿México pudo haber reaccionado con un panel en el TLC ante esa decisión o no? Tienes el derecho permanente, porque acuérdate que el TLC contempla un capítulo, el 19, donde tú puedes llevar a un panel la discusión sobre la justicia de una determinación autónoma de cualquiera de los países del TLC. Pero no lo hizo México. O lo hubieras llevado, también lo puedes llevar. Lo que pasa es que es o la opción esa, que te puede llevar 3 años para volver a entrar al mercado, entre que vas a paneles y resuelves, o la opción, que fue la que seguimos en el 14, de buscar un acuerdo de suspensión. En el 14 lo negociamos con la administración Obama, y realmente fue un acuerdo que era en el momento donde estábamos sentados en la mesa de TPP con Mike Froman y la administración Obama, y realmente estuvimos en condiciones privilegiadas, de tal manera que el acuerdo que logramos ni nos despeinó. O sea, seguimos exportando lo que nos dio la gana, prácticamente, con un azúcar, un split que le llaman entre el azúcar cruda y refinada. La cruda es la que mandas en caña, ¿no? No, la cruda es la que mandas en una polaridad que supuestamente no es apta directa para consumo humano. Pero lo que pasó en el acuerdo del 14 es que logramos una polaridad que nos permitía mandar estándar. ¿Qué fue lo que pasó? Que era un azúcar que los mercados absorbían para producir directamente confitería, chocolates, y entonces los refinadores, que eran los quejosos, no les llegó un solo kilogramo de azúcar para refinar. Y si tú eres el quejoso, el que iniciaste en la investigación, pues tú demandas que se investigue porque no estás satisfaciendo tus preocupaciones. Por eso llegamos a que al cierre de la administración Obama se volvió a abrir el tema para renegociar el acuerdo de suspensión del 14. Ese inicio de investigación era muy difícil cerrarlo en la administración Obama porque ya los refinadores sabían que había ganado un nuevo presidente y se sentían más confiados que ese nuevo presidente. Eso sí yo lo puedo decir, le habían donado mucho dinero a Donald Trump. Son amigos. Pero dicen que son amigos de Ross, por cierto, ¿no? De los Fanjul, yo creo que los Fanjul han jugado en el campo demócrata y en el campo de republicano. Sí, bueno, ellos con todo. Entonces tampoco hay ahí, y la verdad es que el tema de la relación con el secretario de Comercio lo dijo claramente el artículo del Financial Times. No hay ningún interés de negocio. Son relaciones, pues si eres multimillonario y el otro es multimillonario, pues en alguna fiesta te encontraste, ¿no? Pero el punto fundamental es que cuando empezamos, ellos dijeron, no nos interesa negociar mientras esté la administración Obama. Entonces, la expectativa era pues que nos iban a aplastar con un impuesto del 80%, ¿no? Cuando arranca la negociación, el endurecimiento en la mesa fue muy fuerte. Querían que exportáramos 90% cruda, solo 10% refinada, bajar la calidad de la cruda, una serie de elementos. Empezamos a negociar. El elemento que nos ayudó, ¿cuál fue? Que nosotros teníamos a nuestro favor un análisis que está haciendo la OMC en materia de atún, que nos pudiera haber dado una posibilidad de contrarrestar impuestos a la fructuosa por el derecho que nos daba el tema del panel atunero, y esa amenaza nos ayudó a que se movilizaran los intereses maiceros estadounidenses y fructuoseros estadounidenses. Entonces, ese era un poco el apalancamiento en la negociación. Sí, porque si nos apretaban mucho en azúcar, nosotros los podíamos apretar en fructosa. Así es. Que está bien, así son las negociaciones. Así son las negociaciones. Y en un contexto donde tú bien lo dices, el azúcar no es un mercado libre realmente en América del Norte. Y entonces empezamos a negociar. ¿Qué logramos en la negociación? Primero, algo que no estaba explícitamente reconocido en el acuerdo del 14, que es, tenemos el derecho como país a ser los primeros que en cualquier demanda adicional del mercado norteamericano nos la tienen que ofrecer a nosotros y nosotros tenemos el derecho a rechazarla. ¿Qué quiere decir? Que ningún otro país puede entrar al mercado azucarero norteamericano antes que la oferta sea nuestra. Es un derecho de tanto, digamos. Es fundamental porque eso al menos respeta el privilegio de México como oferente de azúcar. Y la fórmula del volumen total de exportación se mantiene la del 14. Quiere decir que yo ¿Cuánto cruda y cuánto...? Pero yo primero hablo del volumen total. El volumen total. El volumen total, ese era mi objetivo de negociación, que no nos limitaran, sea cruda o sea refinada, que el volumen total sea básicamente el mismo. Podemos exportar 1.5 millones de toneladas, que es más o menos
el promedio de exportación ha andado en 1.3. Entonces, yo dejo abierto el mercado y lo que sí cedo en la negociación es, tradicionalmente exportábamos 40% refinada, 60% cruda, y tuve que aceptar una reducción de 10% de refinada y 70% cruda. ¿Por qué hice ese equilibrio? Porque a mí lo que me interesa es mantener el empleo y la producción en las pequeñas propiedades cañeras, en todo aquello que le provee al ingenio, que es la masa crítica que respalda más de 2 millones de mexicanos que dependen de la caña de azúcar. Eso sí es caña. Eso sí, antes de llegar a la refinería, ¿no? Sí, pero a la hora de que yo mantengo abierto mi volumen total, aunque sea cruda... Sí, ellos no sufren. No sufren. Entonces, lo que sí es, se les quita un poco el negocio a los refinadores mexicanos, porque el mercado es fundamental en términos de la diferencia entre cruda y refinada. Pero finalmente también es negocio de las refinadoras mandar este azúcar de nueva polaridad cruda a los Estados Unidos. Y a un buen precio. Básicamente se quedó en 23 centavos por libra estadounidenses la azúcar cruda y 28 la refinada. ¿Y hay un precio de mercado en esto? ¿Internacional? No, es que no, el precio de mercado internacional está tirado, ¿no? Está a la mitad de lo que está en el mercado. Pero entonces el refinador mexicano puede exportar a este precio. No solo eso, sino que además, como ellos se quieren proteger por sus altos costos de producción, eso termina beneficiando en utilidades al exportador mexicano. Porque dice alguien, no, es que si el mercado se cae no van a poder vender porque no pueden vender un precio por debajo. La verdad es que ahorita el mercado está pagando por encima de esos precios mínimos. Entonces finalmente terminas ganando más que lo que ganarías en cualquier otro mercado de exportación del mundo. Ahora, entiendo cómo quedaron los refinadores mexicanos en esto. Sin duda la Cámara de la Industria Azucarera totalmente estuvo, porque son parte de la negociación. ¿Los tienes en el cuarto junto? No. Cuando se trata de un acuerdo de suspensión, si el acuerdo fue uno por dumping y otro por subsidios. El de subsidios lo defiende directamente gobierno. Y el de dumping es un acuerdo sector privado mexicano, de Secretaría de Comercio de Estados Unidos. Entonces fueron parte integral de la negociación. Y de hecho, si tú lo analizas, sí hay, y lo reconozco, los productores de azúcar líquida mexicana no están contentos, porque para ellos de alguna manera esto lo saca del mercado, pero producimos 20,000 toneladas. Nada. O sea, la cantidad de producción de azúcar líquida es realmente baja comparado con la importancia que tiene. Y la verdad es que es un tema donde pues, la Cámara es la que determina un poco el posicionamiento integral. Y la Cámara entonces sí quedó en totalmente. Hubo perdedores en esto, como tú dices, pero una minoría, digamos, para... Digamos que se hace un poquito menos atractivo el split entre refinada y cruda, pero se mantiene el acceso global y se mantienen precios que son privilegiados versus el mercado internacional. Ahora, yo leí que allá no están contentos. En Estados Unidos. De hecho, cuando anunciamos el acuerdo, los refinadores norteamericanos no estaban de acuerdo, no daban la luz verde, porque ellos nunca estuvieron de acuerdo que el exceso de demanda que se nos pide la pudiéramos mandar a una calidad de azúcar estándar que puede entrar directamente al mercado. Y ellos lo que quieren es ser los procesadores intermedios. Y esa parte no se cambió. Y tuvieron que negociar con su propia administración para finalmente formar parte de este acuerdo. Ahora, déjame, al margen del resultado, ¿cómo fue la negociación con Wilbur Ross? Porque es la primera vez, si entiendo bien, es la primera vez que te sientas tú con el secretario de Comercio, que es realmente uno de los hombres más cercanos a Donald Trump y que va a ser fundamental en la renegociación del TLC. Totalmente tiene razón. De hecho, cuando yo voy a Washington por primera vez y tengo una cena con el secretario de Comercio, en esa cena fue al principio de marzo, y ese día dimos una declaración que iniciaba nuestras negociaciones en materia de azúcar. Nos fuimos desde el inicio de marzo a cerrarla hasta inicio de junio. Y fue un proceso de altibajos. Llegó un momento en que se nos cayó la negociación en un impasse que la tuvimos que retomar 2 semanas antes de que se nos venciera el plazo. Y lo que te puedo decir son varias cosas muy importantes. Primero, es un hombre con integridad, es un hombre que cumple a lo que se compromete, y es un hombre que es sumamente inteligente y rápido para captar ideas. Fue la primera vez que yo me senté con un contraparte norteamericano en temas comerciales que entendió muy rápido que si se nos quebraba el equilibrio del mercado de azúcar, no iba a haber otra opción más que generar un desequilibrio en el mercado de fructosa.
Y esa ecuación fue la que nos ayudó a navegar durante todo el proceso de negociación. Claramente, él trataba de buscar sus equilibrios para no lastimar a ninguno de los suyos, igual que uno lo tiene que tratar de hacer. Pero terminas construyendo un capital de credibilidad que te da activos para lo que viene. Y eso es bien importante. Muy importante. Sin duda. Desde luego. Sin duda. Sí, sí. Ahora, esta es va a ser un nuevo estilo. ¿Por qué? Porque legalmente las responsabilidades de negociaciones recaen en la Agencia de Negociaciones Internacionales, el USTR, famoso, la Unidad de Negociaciones Internacionales de Estados Unidos, donde está el señor Lighthizer. Pero el mensaje del presidente Trump es que el señor Ross va a ser el líder de la estrategia de negociación. Entonces, por primera vez vamos a tener ahí una complementación de dos personajes en la misma responsabilidad. Y esto pues, lo vamos a apreciar a partir del 16 de agosto, pues, que es la fecha que creemos que va a ser el punto de arranque de esta negociación. Se nos acaba el tiempo, Ildefonso, pero te veo optimista. Pero yo quisiera que regresaras para que cuando ya tengamos más información de... Porque, a ver, entiendo que al haber mandado ellos la carta del 18 de mayo notificando al Congreso, en 2 meses tienen que mandar los alcances. 30 días antes de iniciar a negociar. Exacto, entonces es el 16 de julio, ¿no? Exacto, es el momento que tienen que mandar una carta con los objetivos de negociación. Y ahí sí son más porque la carta es muy general, Ildefonso, ¿no? Exacto. El 16 de julio sí ya tiene que ser va a ser una fecha más aterrizada. Aunque sí, y aunque es una responsabilidad autónoma de ellos dentro de su sistema, esa carta es muy importante porque si trae elementos de demasiada rigidez desde el arranque, puede ser un elemento no favorable a la negociación. Entonces, esa carta tiene que cuidar un balance muy importante. De hecho, hoy te recomiendo que leas el comunicado conjunto que hicieron los 3 secretarios de Agricultura desde Savannah, Georgia. Es extraordinario el lenguaje utilizado. La importancia de NAFTA para el comercio agroindustrial en América del Norte, el crecimiento que ha tenido, el esquema de exportaciones. Oye, es que nosotros somos el cliente número 1 de ellos en muchos productos agropecuarios. Sin duda, sin duda. En muchos. Sin duda. Y ellos de nosotros también. Sí, así es. Aguacate, tomate. Sí nos complementamos, la verdad, en ese sentido, más que los canadienses. Pero entonces te pido, Ildefonso, que por ahí del 16 de julio, cuando ustedes ya tengan más claro los alcances de lo que quieren Estados Unidos, nos aventamos un programa largo ya para ahora sí entrarle al tema del TLC, ¿te parece? Muy bien. ¿Sí? Gracias por Pero por lo pronto estás contento con esta negociación del azúcar. Estoy positivo de que hay espacio, de que hay gente pensante de los dos lados. De todos los actores involucrados podemos, si nos esmeramos, llegar a una conclusión positiva. Y esto es muy importante, así lo dice el secretario de Economía. Yo agrego, sobre todo tomando en cuenta quién es el presidente de Estados Unidos. Pero eso lo agregué yo, para que no digan que nada. Gracias, Ildefonso, por haber venido. Gracias.